APP es el acrónimo para referirse a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, con independencia de criterio y personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones, la administración de sus recursos y presupuesto, y para suscribir los contratos y convenios que requiera. Su objetivo es garantizar a cualquier persona el respeto a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento de sus datos personales. Sus funciones están enfocadas a orientar al ciudadano para que ejerza sus derechos e impulsar el intercambio científico y tecnológico en materia de protección de datos personales. También es la encargada de fiscalizar a nivel país que todas las entidades públicas o privadas que dan tratamiento a bases de datos cumplan con las obligaciones que establece la Ley número 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Solo para visualizar, la presentación se observa bien. Sí, Salatel, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, Salatel, nada más quisiera por acá retomar, hemos tenido algunas personas que nos han escrito que nos dijeron que tuvieron problemas para conectarse desde el inicio y no quisiera perder la oportunidad de volver a presentar quién es la persona que ya tenemos en función. Don Salatel Hernández, como ya les habíamos dicho, es nuestro jefe de tecnologías de información de la Agencia de Protección de Datos. Apenas estamos iniciando con la presentación de él, entonces si usted apenas se está conectando, no tenga ninguna preocupación, todavía no se ha perdido lo más importante, que es la exposición de don Salatel. Entonces, vamos a arrancar en este mismo instante. Cualquier pregunta que tenga, por favor, nos la puede hacer en el chat y la vamos a responder al final del evento. Don Salatel, todo suyo. Otra vez se nos hizo la burbujita ahí, nada más, eso. Ahora sí. Bueno, ¿cuál es la agenda para hoy? La agenda para hoy, básicamente vamos a hablar un poco sobre qué es esto del ciberespacio, que algunos llaman en línea, que algunos llaman internet, que algunos llaman de todo. Bueno, ¿qué es el ciberespacio o qué podríamos decir? Un poquito a nivel general, vamos a hablar un poco sobre lo que nos atiende, digamos, todos los días, que es la protección de datos personales, lo de la privacidad, además el tema de seguridad, en función de ese entorno de protección de datos que vamos a tratar, que como ya lo dijimos son los menores de edad. Vamos a hablar un poco de qué entorno, entonces, qué es lo que hay que considerar, qué consideraciones, qué aspectos vienen a ser importantes para tomar en cuenta esos temas de seguridad y protección de datos que vamos a tratar en el ciberespacio. Y para finalizar vamos a generar algunas conclusiones. Bueno, en realidad durante toda la presentación trataremos de ir generando conclusiones y algunos desafíos al final de aspectos que tendríamos que tratar. Básicamente, esas conclusiones o esos desafíos, esa información, no necesariamente va a salir de temas o investigaciones que hicimos nosotros, pero para esta presentación nos hemos apoyado en insumos muy recientes, como una guía, un desarrollo de una presentación que hizo, de un documento que hizo la CEPAL, asociado al tema de la niñez, los niños, niñas y adolescentes, y también como vamos a apoyarnos en insumos de un documento de adolescentes en Internet,
y de riesgos y oportunidades que tenían ellos, que también se hizo a nivel de Centroamérica y República Dominicana y Latinoamérica, y entonces para ir atendiendo un poco todo esto. Bueno, primeramente, ¿qué es el ciberespacio? Este ciberespacio, básicamente, la definición, digamos, que más cercana a lo simple es el ámbito de información que se encuentra implementado dentro de las computadoras y las redes digitales. Entonces, todo aquel contenido, llámese multimedia, llámese solo lectura, llámese imágenes, llámese cualquier contenido que esté dentro de una computadora y que se pueda trasladar por redes digitales, eso es el ciberespacio. Entonces ahí están los teléfonos celulares, podría estar internet, podrían estar las computadoras, podrían estar las tabletas, podría estar cualquier tipo de tecnología, realidad virtual, etcétera, que pudiera interactuar entre redes y entre espacios. Ahora, menores de edad, el tema que nos atiende hoy. ¿Por qué la importancia? Bueno, el Código de la Niñez y la Adolescencia nos indica que desde la concepción hasta los 12 años, en el caso de los niños y niñas, y adolescentes se consideran a partir de los 12 años hasta los 18. Y además, que los menores de edad son sujetos de derecho, excepto de derechos políticos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en el tema de protección de datos, muchas veces enfocamos todas las tareas y todo el adecuado tratamiento y demás en función de quiénes. Bueno, de nosotros que trabajamos en las instituciones, de las empresas o los ciudadanos que llegan a cada institución, pero de los niños, el tratamiento que debe realizarse, y ahora con todo el tema de tecnología y ciberespacio, bueno, en parte de todo eso vamos a abordarlo en la presentación. Como les comentaba, dentro de esos documentos o esa información que vamos a apoyarnos va a ser un estudio que realizó la CEPAL en el 2020, o sea, es muy reciente, y básicamente es un estudio comparativo llamado Kids Online, que se realizó entre países como Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que corresponde a Costa Rica principalmente. Entonces, ¿qué nos indica este gráfico? Bueno, en este desarrollo se trató que básicamente hay 3 dimensiones que afectan a un niño que pueden considerarse una población. Y este marco conceptual involucra como primer dimensión factores o características que modelan el uso de la tecnología. Entonces vemos que para que un niño, o para que pensemos en darle seguridad a un niño, o para que pensemos en darle privacidad a un niño, debemos de primero considerar esa primera dimensión que tiene que ver con el acceso a esa tecnología en línea, con habilidades y prácticas que tenga. O sea, yo no podría poder darle seguridad a un entorno si no conozco, si no tengo habilidades, si no lo utilizo. Esas oportunidades que me va a generar a mi población, en este caso niño, niña o adolescente, y esos riesgos que casi siempre están como ahí de la mano con las oportunidades. Y todo esto en función de qué? O todo este primer nivel en función de generarle un bienestar al niño. Entonces nosotros a un niño no le compramos una bicicleta con el objetivo de que él tenga un accidente. Le compramos una bicicleta con el objetivo de que haga actividad física, por ejemplo. Nosotros al niño no lo incluimos en un mundo digital con el fin de que alguien le haga algo lesivo y le dañe, sino con el fin de generarle un bienestar, aprendizaje, mejores condiciones y demás. O a veces al menos ese sería el escenario idóneo. El segundo nivel es la interacción que va a tener este niño, esta niña o este adolescente con el ámbito social familiar. Llámese la familia, llámese con docentes, llámese con los pares, amigos, amigas, etcétera, llámese con la comunidad en la que se desarrolla y llámese con los dispositivos o mecanismos, en este caso, o herramientas que va a utilizar para esa interacción en ese mundo o en ese ciberespacio. Y como tercer nivel, básicamente es el contexto y las características de país, que vienen siendo en este caso la inclusión social, tipos de suministros o regulaciones tecnológicas que existan y que permitan o no atender a esas tecnologías, educación y conocimiento que tengan para atender ese tema en cuestión a nivel país, y
la cultura como tal para el uso de estos medios o valores asociados al uso de esa tecnología. Entonces, básicamente, digamos que este sería el marco conceptual que involucra o que analiza esa inclusión que puede tener un niño, para bien, esperemos que en todos los casos, ¿verdad? Y entonces, según ese marco conceptual, llegamos al objetivo de ver que los niños y la tecnología, los jóvenes y la tecnología, niños y niñas o jóvenes en la tecnología, son participantes activos de la tecnología, según lo que ya vimos anteriormente, porque se involucran con la comunidad, se involucran con aspectos y habilidades prácticas del día a día, se involucran con la familia, se involucran con docentes, y además hay regulaciones que los atienden para bien, y otras que faltan para... Además, parte de lo que se vislumbra como necesidades es ese desconocimiento que tienen de información, de su información, de sus derechos y demás, como parte de ese proceso de desarrollo que tienen. Además, no tienen la capacidad de consentir por su falta de madurez, por su, en este caso, proceso de formación en el que están. Necesitan a un representante, a una persona, a un tutor o a alguien que nos guíe, digamos, en el proceso o que les ayude a atender todo el tema de tratamiento de datos, de seguridad y cualquier otro escenario en el que atiendan. Y por último, no hay herramientas jurídicas específicas para que los niños como tal atiendan Esos son, digamos que como algunos aspectos que salen de ese marco. Además, la ley 89-68, ¿qué nos dice? ¿O con qué se asocia a los menores de edad? Bueno, básicamente, y ya lo escuchamos en la presentación inicial, el objetivo de la ley como tal es garantizar a cualquier persona, y en este caso a los menores de edad, el respeto a sus derechos fundamentales, a su autodeterminación informativa, y esto, como un punto fundamental, debe hacerse por medio de sus padres, en este caso, o de las personas que a su vez tengan la custodia. Entonces, son quienes deben resguardar su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado manual de los datos correspondientes a sus datos personales. Y creo que este es el aspecto más importante. ¿Por qué razón? Porque no podemos llegar a dar una definición de cuáles son los aspectos de seguridad o cuáles son los aspectos de privacidad asociados al tratamiento de datos personales en un entorno, en este caso ciberespacio o cualquier otro que sea, sin considerar que este proceso va completamente ligado a ese tutor, a ese padre, a esa persona que va a ejercer los derechos por mí. Entonces, si esa persona que va a ejercer los derechos por mí no está en la plenitud de las capacidades para conocer esos detalles que tienen que favorecerme o tienen que atenderme, pues entonces deberíamos empezar a atender esa situación para después que se atienda el tema de la niñez como debe ser. Además, el derecho a la imagen dice que en el Código Civil, en el artículo 47-48, básicamente dice que está prohibida la publicación y reproducción de imagen o fotografías de las personas sin su consentimiento. Y en concordancia con esto, en el artículo 27 del Código de la Niñez, dice que se prohíbe publicar, reproducir, exponer, vender, utilizar en cualquier forma imágenes. Esto, básicamente, es como el contexto de qué legislación, digamos, atiende el tema de la niñez y la adolescencia aquí a nivel país. Y entonces, ante estos escenarios, vemos que la protección de los menores, ¿qué engloba? Por ejemplo, algunos de los aspectos, por mencionar algunos, el tema de la salud, el tema de la educación, de todo lo que tiene que ver con la educación, el tema del uso de redes sociales, el tema de uso de tecnología, el tema de uso de dispositivos, el tema de uso y vivencias en espacios públicos, de compartir, de disfrutar, de juegos, de cualquier escenario, el tema de compartir, de vivencias en espacios privados, llámese el hogar, llámese... Y el tema de los familias, los allegados, la comunidad, los docentes, etc. Todo lo que tenga que ver. Entonces, son aspectos que hay que considerar para poder entender o para poder recomendar al final qué podríamos generar como aspectos a considerar en esta, como seguridad y privacidad en el tema del ciberespacio. Y vamos desde ahora llegando
algunas conclusiones o vamos a ir sacando o interpretando algunas cosas. Dentro de este estudio que mencionaba, realizó la CEPAL, uno de los aspectos fundamentales que se creó es que el teléfono celular es el medio de acceso más utilizado para ingresar a Internet. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Bueno, que para poder hablar de la protección de datos, del uso adecuado de la seguridad en estos entornos, lo primero que tenemos que hacer es irnos enfatizando en que el celular va a ser el medio, o es el medio, en este caso, que actualmente más utilizan los niños y adolescentes para el uso para la comunicación, para la convivencia y para cualquiera que sean sus actividades en este mundo digital o en este mundo del ciberespacio. Pero ¿qué más nos dice ese estudio? Bueno, nos dice que en Costa Rica, literalmente, en el hogar y el celular son los dos entornos que más confabulan, digamos, con el uso o la interacción de este ciberespacio para niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, que el hogar es el principal lugar de acceso a Internet para los niños, pero además lo hacen por medio de ¿qué? De un teléfono celular. Entonces, si queremos empezar a pensar o atender o a formar criterios de cómo podríamos o cómo deberíamos atender el tema de protección de datos o de seguridad en el ciberespacio en Costa Rica, pues empecemos a considerar quiénes son esos actores que interactúan con los niños en el lugar y qué usan o qué tecnologías o qué mecanismos de comunicación utilizan en el teléfono celular propiamente. Pero además, ese mismo documento o ese mismo desarrollo, ese mismo informe nos indica que en las zonas urbanas el promedio es 6 veces mayor de conectividad que en las zonas rurales. Entonces, ya por ahí nos viene dando todavía más criterios o más información importante para tomar en consideración. Y además nos indica que los lugares en los cuales los niños en zonas rurales que ya tienen algún tipo de brecha con relación a los de las zonas urbanas, el lugar donde ellos pueden interactuar con tecnología o con el uso de conectividad o con el uso de capacidades del ciberespacio o en línea es en la escuela. Entonces, empezamos a generar una serie de asociaciones en las que nos indican, bueno, los niños, niñas y jóvenes utilizan medios de comunicación en el ciberespacio, redes sociales, contenido y demás en un dispositivo propiamente o en un entorno. ¿En qué entorno? Bueno, en la casa y en la escuela. Y además lo hacen por medio del teléfono prioritariamente. Entonces vamos a partir de aquí a enfocarnos para ver entonces qué consideraciones deberíamos tener o qué aspectos deberíamos considerar para entonces poder asegurar o securizar esos entornos en los cuales los niños y niñas confluyen diariamente o conviven diariamente. Pero además, dice que dentro de las actividades más importantes que realizan en la escuela, utilizando dispositivos digitales y como ya le indicamos, primeramente el teléfono celular, están, en Costa Rica, están buscar información de trabajos de escuelas, comunicarse con profesores y ya aquí empezamos a ver tratamiento de datos. Todos estos son tratamientos de datos que se realizan y entonces a partir de cada uno de estos tratamientos deberíamos ver escenarios de posibles riesgos asociados a la privacidad y a la seguridad y cosas que a su vez no están tan del todo bien o sí. Chatear con amigos, hacer trabajos en grupo con otros estudiantes, revisar información propiamente del colegio o de la institución en la que se desarrollan educativamente, practicar algo que están aprendiendo, no sé, desarrollo de capacidades. Algunos pueden practicar música, algunos pueden practicar idiomas, algunos pueden practicar cualquiera que sea las capacidades que tenga el entorno que me lo permita y hacer presentaciones. Pero vea qué interesante. La mayoría de las actividades que se realizan fuera de la escuela. Y entonces aquí empezamos a atender varios temas.
comunicarse con los profesores. ¿Qué mecanismos o qué medios de comunicación se utilizan para comunicarse con los profesores? ¿Un niño tendría la capacidad de comunicarse con su maestro? Existen, ya lo dijimos, ya lo escuché en la presentación anterior, donde indicaban que todo debía estar debidamente procedimentado y que lo que no estaba procedimentado debería llegar a eso. Entonces, existen ya todos los procedimientos para que se pueda comunicar, para que exista una comunicación entre colegio, escuela, con niños y adolescentes. ¿Qué mecanismos se utilizan para chatear? Pues ya vimos que utilizan el teléfono. Ahora, ¿qué redes sociales se utilizan? Porque a partir de este conocimiento vamos a ver qué mecanismos podemos utilizar para asegurar esos entornos que utilizan. Y así sucesivamente. Y entonces vemos qué es importante o qué aspectos son importantes. Vamos a ir desgranando todo esto y vamos viendo que entonces aspectos importantes a considerar son todo este tratamiento que realizan los niños. Ya vimos algunas actividades. Y, por ejemplo, algunos de estos tratamientos o de esta información a la que hay que asegurar y de la cual hay que considerar temas de privacidad o protección de datos personales, vienen siendo temas de matrícula, uso de imágenes y fotografías, de videovigilancia, por ejemplo, de manejo de información del menor en su entorno. ¿De cuál información? Bueno, de la información que manejan en el hogar, con sus familias, en la escuela y utilizando teléfono celular, por ejemplo, que ya vimos que son los aspectos más importantes. El acceso a datos de salud, que ahora con esto de la pandemia, pues se hizo aún más importante el considerar aspectos o el considerarlo como un aspecto a atender en primera mano, y el tema de la confidencialidad en esos entornos en los que se desarrolla. Y entonces llegamos al siguiente punto que decía cuando hablamos sobre la ley 8968, y era que esos derechos son ejercidos o los pueden ejercer a partir de ¿quiénes? De sus padres, de sus representantes o de la persona que en este cargo está a su cargo. En este caso están a su cargo. Y entonces este consentimiento solo puede ser realizado. Entonces vamos a ver. Y empezamos aquí a poner un poco complejo el asunto. ¿Cómo lograría yo obtener un consentimiento informado en el ciberespacio utilizando tecnología celular en el hogar? Por ejemplo, si ya vimos que los niños, jóvenes y adolescentes utilizan el teléfono celular prioritariamente en el hogar, y la otra lugar es la escuela para generar contenido o uso del ciberespacio. Entonces, ¿cómo haríamos para lograr tener un consentimiento que cumpla con esas capacidades? Y ya vimos que dentro de las actividades prioritarias que los niños y adolescentes realizan son comunicarse con profesores, chatear con amigos, realizar tareas, o sea, temas asociados a su desarrollo, a ese desarrollo de habilidades y oportunidades que en aquel marco conceptual primeramente mostramos. Y además, ¿cómo adecuamos el fin de ese consentimiento a esos entornos como tal? Entonces empieza a ponerse un poquito complejo todo esto. Pero además, aunado a que ese padre o madre, en que es al final quien debe firmar ese consentimiento, en muchos de los escenarios carece del conocimiento que los mismos niños tienen del uso de la tecnología. Y entonces aquí se agrava un poquito más las cosas, porque ¿cómo puedo asegurar un entorno? Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo puedo asegurar un entorno que tiene que beneficiar a un niño, a un adolescente, a una niña, que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, está en desventaja por su proceso de desarrollo que lleva? ¿Cómo puedo hacer que se le logre determinar o que se logren verdaderamente atender los derechos que tiene si desconozco cómo hacerlo para que lo protejan verdaderamente como padre o como profesor o como compañero o amigo, que en este caso es con quien me relaciono? Y aquí es una foto que tomé de una información ahí en internet asociado de INCIBI relacionado a Internet Segura y otros igual. Y solamente la traigo a colación para unos aspectos. Y me llamó la atención porque decía, cámaras responsables permitidas, familiares y amigos que acudís al centro escolar, fotografía
solo a tus familiares y amigos. Conoce y respeta las normas. Pregunta en qué momento puedes tomar las fotos. No compartas imágenes. Bueno, para difundirlas necesitas un consentimiento expreso. Si alguien te pide que borre la foto, bórrala. Ya hablábamos, igual, repito, en la charla anterior ya le habló de todo el tema de derechos de acceso que tienen los niños, hasta el tema de supresión de información. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer cumplir estos aspectos que muy bien vienen en esta propaganda o en esta publicidad, que muy acertadamente los colocan, si yo como padre no los conozco? No sé si que para tomar una fotografía necesito el consentimiento. ¿Cómo genero un consentimiento para que los padres se comuniquen por medio de teléfono celular, que es el medio más utilizado de los estudiantes, para realizar sus trabajos con los docentes, por ejemplo? Como centro educativo, ¿cómo atiendo el tema del consentimiento? O cómo atiendo el tema del consentimiento como centro educativo de fotografías que puedan tomarse o no. ¿O lo atiendo? Es más bien la pregunta. Entonces, al final, esta publicidad es fundamental, pero es fundamental si yo como actor que represento a un niño y que tengo que al final determinar si esto es beneficioso para él, lo conozco y sé interpretarlo en un proceso de tratamiento de datos y además asegurarlo porque el uso ya de la tecnología como tal, por ejemplo. Y a partir de ahí, entonces, vemos lo que comentaba. O sea, yo puedo tener o yo puedo considerar aspectos de tratamiento de datos personales en menores de edad, pero para eso necesito, como cualquier otra persona, actualizarlo en caso de ser necesario, rectificarlo o solicitar eliminación de contenido que no quisiera o que no está autorizado a que se pueda publicar, por ejemplo, o a que puedan tener o a que puedan compartir. Y entonces, muy posiblemente eso se puede hacer de alguna forma mucho más fácil a nivel físico, pero cuando hablamos del ciberespacio y cuando vemos que el mecanismo de comunicación es el teléfono celular, prioritariamente, y además en el hogar, y además que en algunos lugares ni siquiera hay zonas, entonces aquí empezamos a ponerlo un poco más complejo, como lo decía. Pero bueno, estas personas que tienen que ejercer los derechos a los niños o que tienen que tutelarlos, en este caso, tienen que estar completamente instruidos y capacitados en que ese acceso a la información debe de considerarse en cualquier entorno o a cualquier población, en este caso la que os tiene en cuestión la charla. Y ahora empezamos a hablar un poco entonces de cuál es la diferencia entre la realidad y lo virtual. ¿Cuál es la diferencia entre el ciberespacio y el espacio sin ciber? Al final, básicamente es lo mismo, nada más que se usa la tecnología. El tema de acoso, para poner un ejemplo, es cuando una persona hostiga, persigue, molesta y lo demás, se le denomina acoso. Cuando una persona hostiga, persigue, molesta y utiliza la tecnología, se llama ciberacoso. Entonces, cuando una persona realiza un tratamiento de datos, cualquiera que sea, mediante herramientas tecnológicas que, como lo dijimos anteriormente, utilizan como medios o canales de comunicación las redes computacionales, pues entonces se denomina tratamiento de datos en el ciberespacio o seguridad en el ciberespacio, digamos. Simplemente, ¿y qué medios se utilizan para ese tratamiento de datos? Bueno, hoy en día comúnmente se utilizan los emails, bueno, ya los niños no usan mucho esto, pero las redes sociales, blogs, mensajería instantánea, sitios web, telefonía móvil y cualesquiera que sean los entornos utilizados. ¿Para qué? Para cosas, para buenas o para malas, para acosar o para desarrollar capacidades. Entonces, al final, no todo viene siendo en función de algo que no está correcto, pero puede ser que el desconocimiento de las mismas personas que tienen que atender un proceso de formación correcto en los niños sea que cause más bien que se incrementen o se aumenten esas debilidades o esas brechas de seguridad y de privacidad en los niños en el tratamiento que realizan. Ahora, ¿qué amenazas se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio? De grooming. Y ahora más adelante vamos a definir esos conceptos, pero sexteo o sexting, pero básicamente el grooming es cuando un adulto se aprovecha de un niño. El sexting cuando se publican fotografías ahí con algún contenido sexual. El ciberacoso
ya más o menos mencionamos anteriormente, pero es básicamente cuando la exposición a contenidos nocivos, publicación de información privada ya es muy común, abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, explotación sexual de niñas, niños igual, chantajes y material que de una u otra forma se generan en los mismos espacios virtuales y que son transmitidos por ellos. Entonces, todas esas son amenazas que enfrentan los niños. Pero entonces, ¿cómo podemos atenderlas? ¿Cómo podemos llegar a gestionar ese riesgo que pueden generar todo ese tipo de situaciones en estas poblaciones? Y si volvemos de nuevo al estudio que realizó la CEPAL, llegamos y ellos llegaron a tres escenarios. Existen, para gestionar el riesgo en el ciberespacio o en línea, hay tres aspectos fundamentales. Los riesgos asociados o los temas asociados al contenido, los temas asociados o los riesgos asociados al contacto y los riesgos asociados a la conducta o los temas asociados a la conducta. Entonces, en los riesgos asociados al contenido es en los cuales los niños son los receptores de esa información. Entonces, básicamente hay contenidos violentos o crueles, hay contenidos pornográficos que pueden llegar a ellos, hay contenidos racistas, en este caso de valores, y hay contenidos de algún tipo de mercadotecnia asociados a temas comerciales. En los riesgos de contacto, básicamente el niño es participante. Y ojo aquí, ya el niño aquí no solamente recibe contenido como en el caso anterior, sino que además ya él es participante y muy posiblemente por desconocimiento y muy posiblemente porque esos actores que tienen que protegerme a mí también desconocen del ámbito de cómo protegerme o cómo salvaguardar mi seguridad en ese escenario. Y aquí vemos escenarios como el hostigamiento o acoso, como el grooming, como el abuso sexual, como la persuasión ideológica y como el mal uso de la información personal. Llámese mal uso de la información personal cuando una fotografía no se toma o cuando tomamos una fotografía a personas, a niños o amigos sin el consentimiento de sus papás, o cuando desconocemos que esa fotografía que estamos tomando o ese mensaje que le estamos enviando a un niño debería de carecer o carece más bien de algún tema de consideración de seguridad y demás. Y vea que dentro de los aspectos que más nos enfocaban en la presentación primera era el tema de la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. Entonces, consideramos temas por diseño, por defecto, de situaciones que puedan ocurrirlos en espacios como el ciberespacio. Y el último tema o el último riesgo son riesgos de conductas. Y es cuando el niño es actor, ya no solamente recibe contenido, ya no solamente participa, sino él es el actor o la víctima. Y aquí es donde llegamos a esos temas en los cuales ya el niño como tal tiene algún tipo de daño o puede sufrir algún tipo de daño o algún tipo de situación en la cual verdaderamente lo afecta o lo marca de ahí en adelante hasta su vida. Y vemos como el bullying viene siendo una de las actividades que más se realizan aquí, el acoso sexual o el sexting, como ya lo mencionábamos, en la publicación o la transferencia de información con contenido sexual. Contenido que el niño como tal genere y que sea dañino para otros, llámese. Y temas como infracción de derechos de autor, apuestas y demás en temas comerciales. Entonces, básicamente, esto sería como los tres aspectos y vamos a ir desgranándolos poco a poco. ¿Por qué razón? Bueno, por lo mismo que comentaba, no podríamos asegurar un entorno de tratamiento de datos en el ciberespacio o no podríamos generar tópicos de seguridad asociados al tema del ciberespacio en niños o menores de edad si no conocemos qué posibles áreas son esas de riesgo que tenemos que atender. Primeramente, con los riesgos de contenido, dice que hay una exposición de contenido que hicieron sentir mal a los niños. Y aquí se observa, por ejemplo, en el último año, 29 personas, al menos durante esa encuesta,
indicaron que habían sentido de alguna forma u otra algún malestar por ese contenido que les llegó. Pero además, 3 por semana, esas conductas se reflejaban o se representaban al menos 3 niños, niñas o adolescentes. Y entonces, ¿qué me puede llevar a esto? Bueno, lo que me puede llegar a esto es otro de los aspectos, antes de decir a qué vamos a llegar con esto, es que estos riesgos de contenido, otro de los aspectos a considerar son la exposición de contenidos sensibles, perdón. Y otro de los aspectos que se consideran es que en el último año, por ejemplo, en Costa Rica, enfocado básicamente en niños y niñas, ellos a su vez consumen o han visto imágenes web o páginas web con contenido, con imágenes sangrientas, con comportamiento con uso de drogas, con experiencias sobre uso de drogas, sobre temas de suicidio, sobre temas de dañarse o herirse o hacerse daño, retos y demás, sobre temas discriminatorios y temas como anorexia, bulimia y demás. Y entonces volvemos al mismo escenario. ¿Qué podemos concluir con esto? ¿O qué podemos llegar? ¿O cuáles son las consideraciones de seguridad que podemos ir dando para estas poblaciones? Lo primero es, ya sabemos que los niños consumen y envían contenido sexual. Eso es una de las conclusiones que podemos ir teniendo y que igual tuvieron en el estudio. Los niños y niñas consumen y envían contenido sexual. Y que la población que más lo envía o que más lo utiliza, según se observa aquí, en este caso, vienen siendo ¿quiénes? Bueno, hay niños y niñas casi en factores similares. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ellos verdaderamente están conscientes, un niño, una niña está consciente de por qué es importante ver información de cometer suicidio, o por qué sería importante ver información de cómo dañarse o herirse, o simplemente es que en ese momento o en ese escenario de interacción que tienen, que es el teléfono celular, y en los hogares, y muchas veces en los hogares sin la custodia o el debido cuidado o el debida supervisión de padres o encargados, pues entonces estamos atendiendo contenido que nos puede generar algún tipo de situación o malestar, pero lo más importante es que se está generando. Entonces, ¿cómo aseguramos esto? Bueno, a eso vamos a llegar. Otro de los aspectos del riesgo de contenido es la exposición de contenido sexual. Y aquí, lo más triste es que las personas o la población más vulnerada siempre van a ser los niños y niñas. O sea, que en este momento el uso de este contenido, que además no es o no debería ser accedido por niños, a quienes más vulneran son a ellos, a esas poblaciones que lo utilizan o lo accesan sin tener las consideraciones por el proceso de formación y por el momento en el que viven, pero además a ellos mismos son los que lo afectan en mayor medida. Y entonces aquí tenemos que empezar a sacar conclusiones. ¿Qué debemos de hacer o qué debemos de considerar? Bueno, espacios de confianza, por ejemplo, donde los niños puedan conversar con ¿quiénes? Con familia, con profesores, con profesionales, para atender todo este tema que ya vemos que están consumiendo, que ya vemos que están utilizando, que ya vemos que están compartiendo en sus dispositivos y que en muchos casos desconocemos, pero además los están afectando. Y entonces, ¿pero qué pasa? Y ahí vamos a esto, propiciar espacios de confianza para niños, para que los niños puedan conversar. Y entonces, vuelvo a lo que conversábamos anteriormente, o a lo que expresaba anteriormente. Y los padres, nosotros como padres, estamos preparados para atender a una consulta de un niño en un teléfono celular. Si tal vez muchos de estos padres son de zonas rurales, que ya vimos que tienen 6 veces menos acceso a la tecnología que una zona urbana, o que además muchos de estos, los padres de familia, no son los que verdaderamente están en el hogar, sino que tienen que trabajar y entonces dejan a sus niños bajo la custodia de una persona que muchas veces, o en muchos de los casos, no es un profesional en ciberseguridad o en seguridad
o en uso de contenido en redes sociales, o en uso de contenido en internet y demás. Y entonces aquí empiezan a verse aspectos que tienen que empezar a considerarse. Otros son riesgos de contacto. Vamos a ir un poquito más rápido. Riesgos de contacto, básicamente, lo que demuestran estas dos figuras es que el contacto por internet con personas desconocidas es una práctica que se realiza. O sea, no solamente en Costa Rica, se realiza en todas las edades, de 9 a 10, de 11 a 12, de 13 a 14, de 15 a 17, sino que además, sean niños o niñas, sino que además es una práctica que se realiza. O sea, esas personas o esos desconocidos van a estar deseando tener más amigos, tener más personas, utilizando tecnología, utilizando dispositivos, utilizando mecanismos de comunicación. Y si los enfocamos en lo que primeramente expresé, bueno, en el hogar, muchas veces cuando el niño está desatendido por un padre o por una madre o por un custodio o por una persona que lo esté, y además usando el dispositivo celular, por ejemplo, que es el medio que más utilizan. Pero además, ellos aquí reciben imágenes con contenido sexual. Y otra de las cosas que se puede decir es que ahora riesgos de contacto. Y relacionado a los riesgos de conducta, también indican que han sido tratados de manera ofensiva o desagradable en persona y utilizando dispositivos celulares. O sea, las conductas lesivas o nocivas del ambiente normal se están migrando exactamente de la misma forma al ambiente tecnológico o al ciberespacio. Entonces, si no consideramos mecanismos para atender el tema de agresiones y lesiones a nivel físico, ¿cómo aseguramos un entorno de seguridad en el ciberespacio para esas mismas conductas o actividades que se realizan en esos entornos? Y parte de los aspectos que aquí vale la pena considerar es que, por ejemplo, según el estudio, 2/5 partes de niños, niñas y adolescentes dicen que han tenido contacto físicamente con personas que no conocían, pero además que el encuentro cara a cara con ellos se da en la mitad de las veces. Entonces, de estos, de 1, 2 o 3 o 4 o 5 momentos en los que contactaron con alguien que no conocían en una red social, por ejemplo, la mitad de las veces se hizo el contacto no solamente en la red social, sino a nivel físico. O sea, se extrapoló ese peligro para la realidad. Y ahí es donde pueden generarse situaciones como de las que más adelante vamos a ver los peligros. Apoyo. Ahora, ¿cómo cuidarnos o cómo gestionar este daño? Bueno, dicen esta encuesta que básicamente se les consultó que vieron o les pasó algo en internet que les hizo sentir mal y hablaron o le comentaron a alguien. Y entonces dentro de las cosas que indican ellos es que a un adulto, que a jóvenes, que a profesores, que a la misma edad, pero lo más importante es que quiénes son las personas en las cuales los niños y adolescentes, los menores de edad en este caso, confían más en los amigos de la misma edad, o sea, en los pares y en el padre o la madre, o quien los está cuidando. Entonces, básicamente, no solamente ya empiezan a desgranar la información del uso de la tecnología, sino que además a quiénes personas los niños le están preguntando cómo asesorarse. Y entonces yo me pregunto, un niño de 7 años, una niña de 8 años, un adolescente de 13 años, 14, ¿tendrá suficiente certeza de que lo que están diciéndole o estará o deberá o será la mejor opción que le pregunte a otra persona de su misma edad de cómo utilizar un dispositivo, cómo asegurar un uso? ¿Estará en la capacidad un padre o una madre de orientar en este momento, a partir de esta pandemia, el uso de tecnologías, por ejemplo, como teleeducación, telemedicina y todo esto que
vemos asociado al estar en la casa y al tener que compartir o al tener que realizar las actividades que hacíamos normalmente, solo que a través de un dispositivo tecnológico. Llámese celular, llámese tableta, llámese computadora. Pero además, las fuentes de información nos indican que los papás o los responsables de ese cuidado de los niños, de asegurar no solamente un tratamiento adecuado de datos personales, sino temas de seguridad, dice que buscan asesorarse en el colegio, en la televisión, en organismos públicos, en empresas, etcétera. Pero lo más importante son los que están en verde, o sea, los que más utilizan son la televisión para asesorarse, familiares y conocidos, con sus hijos. Ojo, aquí hay un aspecto fundamental, o sea, los papás, los responsables, se asesoran con sus hijos. O sea, las personas o los niños, en este caso los menores de edad, que son la población vulnerable, es quien asesora a las personas que deberían protegernos, por ejemplo. Y aquí las rueditas en rojo básicamente son como actores que a nivel país deberían de poner un poquito más de esfuerzos en culturizar a esa población que tiene que a su vez capacitar o custodiar de que los niños o los menores de edad utilicen la tecnología adecuadamente. Y entonces, algo de lo que se puede deducir de todo esto es que es fundamental desarrollar capacidades docentes para una mediación activa. O sea, si verdaderamente quiero proteger el entorno de las escuelas, colegios o educación de los niños, tengo que capacitarnos, porque si no, entonces, ¿cómo podríamos protegerlos a ellos que son la población vulnerable, por ejemplo? Y aquí vemos algunos de los peligros que comentábamos anteriormente: ciberacoso, ciberbullying, sexting. El ciberbullying, básicamente hay una víctima, hay una persona acosadora, hay un espectador ahí que está por ahí y hay una persona que es quien graba y que comparte las imágenes. Entonces, en este caso, es como básicamente se maneja el ciberbullying. Entonces, ¿cómo podría yo asegurar un entorno para que no se dé ciberbullying en una escuela si no sé, por ejemplo, o si no tengo reglamentado, por ejemplo, que no se permite el uso o que se permita el uso de dispositivos, o que en estos chats o en estos mecanismos de comunicación que define la institución educativa o la institución en general, no se permitan estas conductas, por ejemplo? Hay reglamentos ya propiamente del uso de tecnología para este tipo de transmisión, o de la prohibición del uso de la tecnología, perdón, más bien, para este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, la sextorsión. ¿Cómo atiendo yo temas en los cuales básicamente es la comunicación de contenido sexual por medio de teléfonos celulares, o por medio de tecnología, o por medio de computadoras, o por medio de tablets? Pero bueno, si ya los niños utilizan el teléfono celular como mayor dispositivo de comunicación y lo hacen en el hogar, entonces ¿cómo limito yo el que un niño, un adolescente que no tiene verdaderamente una formación digamos que fortalecida o bien encauzada en lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer, cómo limito que se transmitan esos contenidos y les digo qué verdaderamente impacto les puede causar? Por ejemplo, con relación al grooming, que es otro de los peligros que tienen los niños en el uso de internet o en el uso del ciberespacio, y donde los adultos, que son las personas que más bien tenían que cuidarlos, son los que se aprovechan de lo que sea para hacer daño, afectándolos de todo tipo, con afectaciones de todo tipo. ¿Pero para qué? Para lograr al final un objetivo sexual. El objetivo del grooming en todo momento va a ser, ¿cuál? Primero, atenderlo de forma virtual. Primero, generar algún tipo de relación social de forma virtual. Y de último, el contacto físico, que termina en una relación sexual con un niño, por ejemplo, o con una niña, o con un adolescente. Y que, por ejemplo, en el caso del grooming, la fase más dañina o la fase que más daño le causa a esta población es cuando llegan a ese contacto físico, porque las personas vulnerables en este caso, o las personas víctimas en este caso, llegan al contacto físico con la persona que nos está manipulando porque creen que es la solución a lo que está sucediendo, para poder tapar ese escenario, para poder tapar una imagen que pasó y demás. Y
es lo menos indicado a hacerlo. Entonces, ¿cómo protegerlos en línea? Para ir viendo ya temas de seguridad, bueno, las hemos ido viendo en el camino. Parte de lo que indica un documento ahí elaborado por la OEA, dice que en un estudio realizado también recientemente, indica que lo primero es la inclusión digital. Y ya vimos que en las zonas rurales es 6 veces menor la conectividad que en la zona urbana. Entonces, lo primero es, si yo quiero verdaderamente generar seguridad o atender capacidades, debo de darle capacidades a todas las áreas de la misma forma. Luego, promoción de derechos en el acceso, en el acceso y uso del Internet o en la tecnología como tal. Solo en la medida de que todos los niños, niñas y adolescentes o los menores de edad puedan utilizar tecnología y se les generen legislación que les permita o que les dé derechos o que les limite capacidades o que les ayude, solo en esa medida yo podría estar protegiendo o ayudando a la protección de ellos en el ciberespacio. Y el último es ya como tal los marcos o los mecanismos que tengo yo para protegerlos a ellos. Entonces, si utilizamos el teléfono, si utilizan el teléfono celular, si utilizan la escuela, si utilizan la casa como medios de comunicación prioritarios, ¿qué normas en este momento existen a nivel país o qué reglamentación existe a nivel escuela o qué reglamentación existe a nivel colegio para la comunicación entre papás, entre mamás, entre padres, profesores y hijos, entre hijos y profesores durante las clases, entre compañeros y compañeros, entre padres, que es al final las personas en los que más confían ellos, entre los padres, o sea, entre su mismo grupo social? ¿Qué norma, qué mecanismos hay para protegerlo? Pero además, existen algunas fuentes o algunos factores que hay que considerar. Por ejemplo, uno son las necesidades para asegurar, más bien, para poder generar estos entornos de seguridad en el ciberespacio. Aspectos que hay que considerar son cuáles. Por ejemplo, las necesidades psicológicas particulares. ¿Y a qué se refiere? Bueno, hay personas como tal que están propensos, o hay niños como tal que están propensos por sus condiciones, por el área en que se desarrollan, por su lugar, por su estrato social en el que viven, etcétera, ya tienen de por sí situaciones que lo pueden dañar. Por temas familiares que los están afectando, pueden dejarlos vulnerables, padres separados, madres, no sé, algún tipo de problema familiar asociado a, etcétera. Pero además, otro de los temas es probabilidad que tienen de sufrir daños. Muchos de los escenarios o muchos de los temas que más se conciben o de las cosas que más ocurren en el ciberespacio es o en el uso o en la comunicación de dispositivos de tecnología, es que yo quiero o que yo lo utilizo como mecanismo para superar mi timidez, para hacerme visible. Entonces, uno de los aspectos que más ha generado o por lo que más se le ha criticado al uso del Internet y demás, o de las redes sociales y demás en los niños, es que lo usan para juegos, para retos, para todo este tipo de cosas. ¿Pero por qué razón? Muchas veces es porque ellos quieren ser igual a otros, porque ellos quieren ser una persona que supere la timidez, hacerse visibles. Y esos pares o esos amigos, esos compañeros los hacen dañarse sin que quieran al final, pero sin que tengan conciencia por su grado de desarrollo o madurez que van apenas generando. Luego, las redes sociales sí o sí tienen que tener un papel protagónico. El ciberespacio, en este caso, tiene que tener un papel protagónico, pero este papel debe ser en función de disminuir barreras físicas, no en hacerles daño, más bien como lo vimos anteriormente. Y por último, otro factor que hay que considerar es que la mediación de los riesgos principalmente es de la familia. Y entonces hay que empezar a capacitar, hay que empezar a disminuir o a generar o a eliminar más bien barreras que tengan los padres con el uso de la tecnología, que tengan los docentes con el uso de la tecnología. Con el tema de COVID, vea, he conocido a escenarios en los cuales los profesores no conocían, los maestros, los usuarios de tecnologías, los trabajadores de empresas no tenían ni idea, siendo grandes profesionales en su área de especialización, son muy pocos desarrollados o capacitados en el uso de la tecnología, y en el tratamiento de datos de esa tecnología, mucho peor todavía. Como conclusiones,
que podemos ir generando de todo esto que vamos viendo es, o que hemos ido atendiendo es, la mediación familiar no debe enfocarse como a la fecha se ha enfocado, que es de manera restrictiva. O sea, la forma que los papás y los docentes han hecho o han relacionado el uso de la tecnología con los niños es limitándosela por su desconocimiento. No debería ser así. Más bien, debería ser una lógica, una mediación bajo la lógica de que el acceso a la tecnología facilita el aprendizaje. Porque en el momento que nosotros estemos restringiendo el uso de la tecnología a los niños, porque nosotros desconocemos de las capacidades o de la misma tecnología o de la misma forma de protección ante un tratamiento de datos, pues lo que estamos haciendo es aumentando la brecha digital que existe, por ejemplo. Pero además, importantísimo, estas investigaciones o estos documentos los han hecho ver que la mediación o el tema de pares es un aspecto a considerar. Entonces, que muchos de los escenarios, el poder formar, el poder culturizar, que muchas veces el mensaje que queremos darle a nuestro hijo, a nuestro primo, a nuestro sobrino, a nuestro menor de edad, se lo puede dar de mejor forma mediante una persona de su mismo nivel, de su mismo relación, de su mismo grado académico, de su misma edad, que nosotros mismos. Entonces, tenemos que empezar a ver qué situaciones atienden esos padres de nuestros hijos, de nuestras familias menores de edad, para poder ver qué cosas los aquejan, para poder asegurar esos entornos o utilizarlos a ellos mismos como mecanismo de comunicación eficiente en este caso. Por algunos desafíos que podemos ir teniendo con relación a todo esto que hemos ido viendo. Bueno, fundamental, lo primero, acceso. No puede ser posible o debería limitarse, y eso que Costa Rica, según estos estudios, es uno de los países que menos tiene estas brechas, pero bueno, todavía el tema de la zona rural y la zona urbana hay mucha, digamos, desigualdad en algunas áreas que se ha ido disminuyendo, gracias a Dios, con el acceso a celular y con el uso de dispositivos celulares propiamente. Pero bueno, todavía hay. Otro de los desafíos que vienen para este tema del ciberespacio es básicamente las habilidades que podamos tener. No podría ser un entorno de protección de datos adecuado y a la vez seguro si mi papá desconoce o mi mamá desconoce o el tutor de este menor de edad desconoce cómo solicitar un consentimiento informado. Y no solamente qué es un consentimiento informado o cómo solicitarlo, sino cómo hacerlo mediante el uso o para el uso de una red social o para el uso de una tecnología de la cual el experto es el niño y que más bien tiene que devolverle el conocimiento al papá o instruirlo para que lo use, por ejemplo. Entonces debemos de empezar a eliminar ese tipo de capacidades. Luego, igual las guías y orientaciones en los espacios escolares. Y ya vimos que la escuela es el segundo lugar después del hogar en el que ellos utilizan el ciberespacio o atienden temas en línea, pues entonces esos espacios verdaderamente deberían ser los bastiones de seguridad en el tema de capacidades para ellos y de formación. Y algo fundamental, y siempre lo considero, y es que si no existe una normativa, si no existe una reglamentación adecuada para poder generar buenos hábitos, no basta con eliminarles el acceso a los niños. O sea, los profesores muchas veces, los maestros muchas veces, nosotros como maestros en su momento y demás, lo que hacemos es limitar el uso de la tecnología. Bueno, no usen eso, vaya jueguen o apaguen el teléfono, pero más bien no es eso lo que tienen que hacerse. Debe de utilizarse la tecnología, solo que de la forma más correcta. El limitar el uso de la tecnología lo que está haciendo es más daño, porque cuando lo van a utilizar no tienen las capacidades o las herramientas suficientes para atenderse en un contexto que ya de por sí se involucra, como actualmente es el mundo del ciberespacio. Y algo de lo que también es un desafío es que, si bien lo vimos en el primer modelo, que seguramente no todos lo recuerdan, pero hablaba de los riesgos y oportunidades. Bueno, los riesgos y oportunidades siempre están como ahí, como en línea.
y si no los puedo yo atender, si no los puedo desarrollar efectivamente con estrategias, muy posiblemente los riesgos van a superar los temas de seguridad, los temas de protección y van a generar afectación en lugar de beneficio para los niños. Y ya para ir terminando, algunos lugares en los que podemos acudir como padres encargados, como responsables en temas de atención, por ejemplo, de temas de tratamiento de datos personales o en temas de atención de seguridad o de capacidades de seguridad, bueno, serían los papás, pero ya vimos que los papás son un núcleo más bien que hay que formar, por ejemplo, representantes. Los encargados de las instituciones, autoridades como el PAN y el MEP hacen un trabajo genial, enorme en este tema. Igual, cualquier tratamiento de datos que no esté correctamente realizado o que se vislumbre que pueda hacer o pueda afectar a una población, en este caso menor de edad, pues en la agencia también cualquier uso inadecuado del tratamiento de datos se puede denunciar. Igual existen en cualquier red social o en cualquier entorno del ciberespacio existen canales para poder limitar, reportar contenido, fotografías, imágenes, etcétera, que no esté adecuado y que tenga que eliminarse, o solicitar su eliminación, o etcétera, por ejemplo. Instagram, Google, Facebook, Twitter y cualquiera que sea, redes sociales, Snapchat o las demás, existen o tienen cómo solicitar esa eliminación de ese contenido, ese acceso a la información o esa eliminación de ese contenido que pueda generarme algún malestar. Aquí es fundamental un tema y es el mínimo superficie de exposición. Lo traigo a colación porque creo que es un aspecto bien fundamental. Si vimos que los niños utilizan el teléfono celular y además vimos que la relación entre pares es lo que más genera confianza, pues entonces limitémosle o capacitémoslos o ayudémoslos para que esos entornos en los que trabajen lo hagan de la mejor forma posible. Y si es un entorno que le puede hacer daño, pues entonces no le permitamos a un niño tener un celular, una tableta y una computadora, por ejemplo, no porque no queramos que la tenga, sino porque el daño que pueda generarse es mucho mayor. Entonces, guiémoslos en el uso del teléfono celular, guiémoslos con el uso de la computadora y guiémoslos con el uso de la tableta. Y a su vez con el uso de las aplicaciones que tienen asociados a. Pero el que le demos muchas cosas, que es que para facilitarles su mundo, muchas veces le genera capacidades al revés, o sea, le genera limitaciones o en este caso daños o perjuicios para ellos. Básicamente aquí hay unos aspectos de cuidados que hay que considerar, que es que siempre cualquier tratamiento de datos que se realice debe de constar con el consentimiento. Y ya para finalizar, no solo un tratamiento de datos tiene que tener el consentimiento de los padres, sino que el padre o el tutor, el encargado, repito, tiene que tener conocimiento del entorno en el que hago la solicitud de consentimiento informado. ¿Y por qué lo repito de nuevo? Porque, de nuevo, retomo las palabras que dije al inicio. El medio más utilizado por los niños, por los menores de edad, son el teléfono celular. Las redes sociales, llámese TikTok o cualquiera, son los espacios de comunicación de ellos. Los papás sabemos utilizar estos dispositivos. Los padres, los maestros están culturizados en el uso de estos medios de comunicación que tienen ellos. Entonces, el bullying o el acoso y demás vienen siendo asociados ¿a qué? Al uso de estas tecnologías. Entonces, no descuidemos a un menor de edad, o más bien, capacitémonos, consultamos información, creemos un poco de capacidades para poder ayudarles a esta población que en realidad es la vulnerable en temas asociados con la privacidad y la seguridad en el ciberespacio. Muchas gracias. Don Salatiel, muchísimas gracias a usted más bien por su participación. Le comento que acá tenemos un par de consultas que quisiéramos abordar de una vez con usted. Nos dice don Tony Araya, buenos días.
Deberían los sitios generalmente llamados café internet rotular sus negocios indicando que se prohíbe el ingreso a menores de edad que no cuenten con la compañía de un adulto responsable o que no haga uso exclusivo de plataformas educativas. Esto ya que me parece que se estaría desprotegiendo a los menores en caso de que estos lugares no tengan algún tipo de advertencia o rotulación. ¿Cuál sería su pensamiento sobre eso, don Salatiel? Claro, más bien, vea que hay varios escenarios. No solamente debe de permitírsele el ingreso, sino más bien debería existir una normativa de la institución como tal, llámese café internet o llámese cualquier proveedor de servicios de tecnología, de no prohibir el acceso, sino de tener conciencia de cuál es el procedimiento que se permite hacer. Entonces, por ejemplo, no es que yo le permita el acceso a una persona si viene con el papá. Es, ¿a qué le limito el acceso yo? Bueno, niños y niños no pueden utilizar computadoras. O, más bien, veámoslo con un instrumento. Bueno, generemos un consentimiento. Solo las personas que firmen este consentimiento, que a su vez me sirve a mí para documentar que esto que tengo aquí me puede salvaguardar en caso de una denuncia o de mal uso o lo que sea. Entonces, solo si tengo el consentimiento del papá o el titular de los datos, o en este caso de la persona que está a cargo del niño, podría entonces el niño utilizar esta tecnología. Entonces, se puede ver de dos formas, o limitar el acceso, que es lo que hasta hoy se ha hecho con la tecnología, que es lo que no debería hacerse. O sea, yo no debería quitarle el teléfono al niño en la escuela y decirle no lo use, y entonces las clases son bonitas. No, no, las clases deberían cambiar, deberían utilizar tecnología. Lo que yo debo hacer es capacitarme para poder dar la clase utilizando tecnología. Y involucrarlos más bien. Entonces, no es limitarle al niño el acceso al café internet, es decirle, si tiene el consentimiento, o si yo tengo un consentimiento para que él ingrese, puede ingresar, por ejemplo. Entonces, el medio que va a hacerlo, bueno, utilizo el teléfono celular para comunicarme con el papá o para el correo electrónico, lo que sea, para comunicarme y que me dé el consentimiento. Así yo, como café internet, tengo el documento que me dice que la estancia de ese niño es para esto y esto, por ejemplo. Por mencionar el café internet, ¿verdad? Pero piensa en cualquier locación o proveedor. Claro que sí, y es que en eso, don Salatiel, la prueba siempre ha sido muy marcada en indicar que la recomendación no es que los niños no se puedan acercar a la tecnología, sino que pautemos la seguridad y la privacidad de ellos cuando estén envueltos en todos los dispositivos y en todos los accesos a Internet y redes sociales. Nos dice doña Catherine Fonseca, excelentes recomendaciones para cuidar a la población más frágil. Y Tatiana nos pregunta si van a compartir las presentaciones. En efecto, don Salatiel, yo creo que usted va a poner a disposición, correcto, la presentación. Y las vamos a estar entonces enviando junto con los certificados de asistencia la próxima semana. Nos dice por acá Fernando Chávez, en el caso de adolescentes colegiales, a quienes se les exige anualmente una prueba de detección de drogas enlazada a su número de cédula de identidad, ¿cómo pueden hacer valer sus derechos ARCO para que tal dato no le afecte en su vida adulta? Este tema es muy interesante y hay veces hago una analogía con relación a esto, pero hoy solamente voy a leer la última imagen que coloqué en la presentación y decía, los niños, bueno, los menores de edad tienen derecho a conocer el mundo, pero también tienen derecho a la privacidad y la protección de los datos. Que se cumpla es responsabilidad de los adultos que tienen a su alrededor. Entonces, repito, yo como tal, yo como padre o encargado en este caso, debería de ser la persona idónea en asegurar que eso que vayan a realizar lo hagan de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que existen algunas situaciones que han hecho cambiar el entorno y entonces lo que el papá o en lo que el papá se desarrollaba o se desempeñaba ya no es lo que el niño necesita para asegurar su entorno. Entonces el papá tiene que empezar a involucrarse en actores o en escenarios o en capacidades del papá o del encargado y demás, al ser ellos menores de edad, tiene que empezar a encargarse de todos esos aspectos o de asegurar o de instruir más bien a este menor en todas esas áreas o en todos esos aspectos que lo podían vulnerar. Y para, don Fernando me dijo que se llamaba. Sí, correcto. Y para ponerles para desarrollar la analogía, básicamente es lo siguiente, o el escenario de
que a veces menciono es el siguiente, por ejemplo. ¿Qué pasaría, don Fernando, si un estudiante o yo, o digamos en su momento cuando fui docente o profesor, qué pasaría si yo por algún momento no atiendo adecuadamente un registro de notas de los estudiantes, de un estudiante? Y don Fernando, digamos, era parte de mi grupo de estudiantes. Y puede ser que don Fernando, y siempre hago la analogía conmigo, pero hoy voy a tomar a don Fernando como ejemplo. Y entonces, y don Fernando puede ser que fuera el mejor niño, pero tuviera una situación, como ya vimos en la presentación, tuviera una situación en la familia, no sé, una situación personal, una situación que lo estaba afectando a él como niño. Y entonces eso no le permitía, o tuviera una discapacidad, o tuviera un problema, o tuviera algún tema que lo estuviera atendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que por un tratamiento inadecuado mío como profesor, por ejemplo, publiqué el registro o permití que saliera a la luz o que se fugara o que se vulnerara la situación sociocultural o las vivencias de una población estudiantil X. Y entonces en ese registro de notas se vio que don Fernando tal vez no era el mejor estudiante, no era el de nota 100, pero don Fernando se la pulseaba, como dicen a lo tico, para poder estar ahí. ¿Y qué pasa el día de mañana? ¿Qué pasa si ya después eso salió en las noticias, salió en los periódicos, salió en los medios de comunicación, se pasó de manera jocosa o graciosa por internet, por las redes sociales, y en unos años don Fernando va y se gradúa en la universidad y está un jefe, y el jefe que lo tiene que contratar le pregunta, o la jefa que lo tiene que contratar le pregunta, o se da cuenta de esa información que en su momento Salatiel, por un uso inadecuado, por irresponsabilidad, publicó. Y mira, es que a mí me dijeron que usted era un estudiante malito, o era un estudiante que tenía esto, y no sabiendo verdaderamente qué factores o qué situaciones estaban atendiendo en ese momento, tomó la decisión de no contratarlo. Y tal vez don Fernando fue la persona que más se capacitó, que más se esforzó, que más luchó para no solamente sobrellevar eso que le estaba dañando, sino que salir con su carrera profesional. Pero al final, una vulneración de seguridad o un maltratamiento a otros personales puede afectar la vida de una persona a su futuro. Entonces, parte de lo que podemos atender no solamente es asegurar de que esa información, en este caso de armas o de ¿cómo se llama? Perdón, de la aportación, ¿de qué fue lo que? De identificación de sustancias no permitidas. Que no solo es información de identificación de sustancias, por ejemplo, ilegales, le vaya a afectar. Si no, pensemos en cualquier entorno, por ejemplo, pensemos en una nota, en una situación, en una necesidad cognitiva especial que tenga un estudiante, que al final esa publicación de esa información puede afectarle al final su carrera profesional, su vida, su familia, su futuro, por un inadecuado tratamiento que muchas veces va de la mano de una no seguridad o de un control de seguridad no colocado adecuadamente para esa custodia de ese tratamiento de información. Y don Salatiel, justamente hablando sobre controles y sobre sistemas educativos y las cosas que están permitidas o no, también Fernando nos consulta, ya sea por huella del pulgar o por reconocimiento facial para registro de ingreso a instituciones educativas, un menor de edad por sí mismo puede negarse a brindar ese dato biométrico o debe resignarse a su consentimiento, usualmente exigido de una forma unilateral por un contrato de servicios educativos. También acá creo que cabe la pregunta de si tal vez no el menor, pero sus padres de familia podrían negarse, ¿verdad? Sí, aquí hay dos temas. El primero es, de nuevo, ¿cuál es el procedimiento que tiene oficialmente establecido de ingreso el colegio y comunicado a los papás, a las mamás y aceptado por ellos cuando ingresaron o matricularon al niño? Bueno, este es el procedimiento, y si bueno, ya eso es un tema, porque ya el papá lo conoció, el papá lo atendió, o el tutor o quien es el responsable, y lo aceptó y lo matriculó en esa institución educativa. Ahora, si ya el niño estaba y de camino sucede que implementan una nueva tecnología y hay que de nuevo solicitar consentimiento y demás, pues entonces ahí hay que considerar varios aspectos. Y lo primero es que controles hay montones. Por ejemplo, para el ingreso puede haber un control de marca, puede haber una cámara o puede haber un control de huella. Pero vamos a lo siguiente.
para definir un control, técnicamente se necesitan 3 aspectos. El primero es la idoneidad. O sea, si eso verdaderamente me permite a mí conseguir el fin legal perseguido. Entonces, si yo quiero colocar un control de huella o un control por cámara para que vean el ingreso de Salatiel a la escuela, o un control, pues no sé, le da un carnet al niño y que el niño pase el carnet. Entonces, primero, ¿los 3 cumplen para marcar el ingreso a la escuela? Sí, perfecto. El segundo criterio es la proporcionalidad. Entonces, la medida debe ser equilibrada y ponderada, y la cobertura debe restringirse al espacio imprescindible, físico imprescindible. Entonces, vamos a ver, ocupamos el ingreso del estudiante. La cámara solamente permite grabar la puerta donde pasa el estudiante, o el portón, o la entrada, o va más allá. La huella digital solamente está al ingreso, o por ejemplo el pasar el carnet del estudiante está solo al ingreso. Bueno, los 3 digamos que podrían cumplir, entonces proporcionalmente me lo permite. Pero pensemos de que la cámara no solamente cubre la puerta, sino que va más allá. Bueno, ya ese sería desproporcional con relación a esto. Y lo último es la necesidad. Y en la necesidad, o el tercer criterio, ya dijimos que el primero es la idoneidad, el segundo la proporcionalidad, y el tercero la necesidad. Y la necesidad dice básicamente que a la hora de colocar un control, que la medida debe ser absolutamente necesaria sin que exista otro medio menos invasivo que permita obtener el mismo objetivo. Entonces, si yo voy a colocar 3 controles, llámese pasar el gafete, llámese la huella digital o llámese la cámara, el que sea menos invasivo, que me permita a mí cumplir con el objetivo, ese debería colocarse. Entonces, volviendo a la pregunta, si ya fue todo un acuerdo y yo matriculé al niño y cumplí y acepté las condiciones que él tenía, bueno, esto. Pero si no, si más bien fue algo que, una medida que implementan de camino, pues podríamos empezar a ver si esos criterios se cumplen, y entonces a partir de ahí decirle a la escuela, mira, yo sé que puede servir, la cámara digital puede servir, pero es que consideramos que puede ser más invasiva. Entonces, al final, más bien, en ese momento es cuando se tiene que tomar una acción o una consideración, pero dependerá de si es el A o el B del contexto que estamos desarrollando. De acuerdo, nos dice por acá Mariela. Debería entonces firmarse en documentos en la escuela o en colegios donde se nos informe con nosotros como padres de familia el alcance de la información que brindamos de nuestros hijos y que ellos recolectan, así como el tratamiento de la información de ellos por parte de los docentes y el centro educativo. Don Salatiel, creo que eso usted lo confirmó con los principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Si fuese necesaria algún tipo de información personal de los muchachos, efectivamente el centro educativo debe encontrar el mecanismo para obtener el consentimiento informado, lo que incluye cuáles datos serán recolectados y cómo serán tratados, ¿correcto? Completamente. De hecho, más bien, recuerde que uno de los aspectos que vimos en la presentación es el acceso a la información. O sea, la información de un niño o un menor de edad en este caso, niño, niña, adolescente, un menor de edad, puede actualizarse, eliminarse o suprimirse o recopilarse. Entonces, solamente si yo como padre, como tutor, como encargado, conozco qué información o ejerzo mi derecho de acceso a la información, pues podría conocer si verdaderamente esa información es verdaderamente lo que necesitan, o como ya se mencionó en la charla anterior y la pongo de nuevo a colación, es temas de minimización de información o temas de por qué tengo información asociada a, no sé, a intereses de los niños, si la información que ocupo tener es para el ingreso a no sé, a una comunidad de canto o a un grupo de baile o etcétera, por ejemplo. Claro, nos pregunta por acá un padre de familia. Entonces, técnicamente, según lo que entiendo, nos dice, estaría mal compartir fotografías de niños o adolescentes sin el permiso de ellos mismos o de sus padres de familia. ¿Cómo hace uno como padre cuando hay actividades escolares y aparecen varios niños a la par del mío? ¿Cómo le pido permiso a los demás niños para poder tomar la fotografía? Eso se llama... Eso es lo que queremos hacer en la PRODAP, una nueva cultura de protección de datos. Ya tenemos una cultura, y la cultura que tenemos es que tomamos fotografías donde sea, que vamos a donde sea, que en las graduaciones, por ejemplo, para ponerle un ejemplo a este padre de familia, en las graduaciones está el chiquito ahí y va a una fila atrás y tomamos fotos y fotos y fotos, y es más,
hay fotógrafos que llegan y agarran y toman fotos, y cuando sale la grabación o cuando termina la grabación o la primera comunión para los que son católicos o etcétera, tienen yo llamo una tendedera de fotografías afuera. Y dígame si el fotógrafo eso es contratado por la institución o es nada más Salatiel que llegó con una cámara y quiso hacer su agosto. Más ahora en temas de pandemia que hay un poco más de necesidad de recursos. Entonces, primero, es necesario que nosotros cambiemos la cultura que tenemos y vayamos en función de proteger y de validar verdaderamente lo que está mal y lo que hemos hecho durante mucho tiempo y está mal. O sea, mi fotografía tiene que ser para mi hijo, y si tomo a algún otro, solamente lo podría hacer si el papá me autoriza, y mucho menos debería compartirlo si no tengo esa autorización, porque vamos al tema del consentimiento. Cualquier información, y recuerde que la fotografía o la cara o etcétera, el rostro y demás son datos personales y solamente se pueden comunicar o transmitir o transferir si tengo el consentimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que tenemos, lo que al día consideramos normal, y a pensar a atender situaciones como, ¿verdaderamente tengo conciencia de lo que estoy haciendo? ¿Por qué debería tomar una fotografía a los amigos de Manuel si los amigos de Manuel no están los papás para que me den la autorización? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Es más, voy un poquito más allá. ¿Qué pasa si usted toma la fotografía y la pasa por una red social? En ese momento que se la traslada a, no sé, llámese a una red social y la comparte con 500 usuarios. Vea, mi hijo se grabó. ¿Qué pasa si la mamá o el papá de ese niño le dice que por favor elimine la fotografía de Pepito que salió en la fotografía? ¿Tendría usted, padre de familia, la capacidad de meter la mano entre la red social, bajar la fotografía, borrar las fotos, y que todas esas personas que ya la compartieron o la descargaron, la tengan de nuevo, pero sin la foto de Pepito? Entonces, si no tiene la capacidad de hacer eso, entonces no debería tomar una fotografía o cualquier dato personal sin que tenga el consentimiento de los tutores, papás o titular, en este caso, de la información. Claro que sí, y es que, Salatiel, usted nos conversaba que la PROAP ha tratado de elevar el lema de Juntos Creamos Cultura, y Mariela quiere que le contemos un poco en qué proyectos hemos trabajado en conjunto con el MEP con respecto a este tema de protección de menores, o bien qué cosas pueden existir en la agenda a futuro. Yo creo que acá también sería importante comentarle a Mariela los trabajos que hemos realizado, tal vez no solamente directamente con el MEP, sino también a través de la dirección de DIGEPAS, ¿verdad? Claro. No, vea, Mariela, con el MEP hemos hecho varios acercamientos, montones, y además con otro montón de instituciones, pero, por ejemplo, hemos en su momento iniciamos con una charla, vamos a ver, hay una institución que se me olvida el nombre en el MEP, que es la encargada de generar todo lo que tiene que ser el contenido virtual. Tal vez Tatiana se lo recuerda, pero es que se me olvida. Se me olvida cómo se llaman ellos. Bueno, esta institución, que es la que encargada de generar contenido, los pidió una capacitación. ¿Por qué? Porque primero deberíamos capacitar en tratamiento de datos personales a esta institución, para posteriormente, y a sus usuarios, que en realidad capacitamos a todos, para que posteriormente, entonces, dentro de ese desarrollo de publicidad y contenido que tienen a lo interno del MEP, por ejemplo, se genere salvaguardando los temas de protección de datos personales. Pero además, como lo decía Tatiana, en su momento también varias de las bases de datos que el Ministerio de Educación utiliza y que están desarrollando a partir de situaciones que ocurrieron con la pandemia en el año reciente que termina, fueron asesoradas en su momento ese tratamiento de datos por funcionarios de la institución, para que en esa recopilación o ese tratamiento de datos se realizara acorde a la normativa 8968, a la ley y su reglamento. Pero además, como bien lo mencionaba, el año pasado y el año pasado más que todo el año tras anterior, hemos atendido con DIGEPAS, del Ministerio de Justicia y Paz, hemos atendido una serie de charlas enfocadas en ¿qué? Bueno, en poblaciones de jóvenes que eran miembros de
de programas en lugares como Pérez Celedón, Limón, bueno, Guapiles, Desamparados, lo que es Garavito, San Carlos, etc. ¿Y en qué iba en función esa información o esos espacios? Bueno, la idea era culturizar en temas de bullying, ciberbullying, sexting, extorsión y demás peligros del Internet propiamente. Y entonces, entre ambos generamos contenido, entre ambos generamos espacios, charlas. De hecho, los reuníamos con ese grupo, con esos grupos de estudiantes que ya eran seleccionados por ellos en su momento o que tienen años de trabajar con ellos en proyectos, y atendíamos todos los temas asociados a estos que les mencionaba, peligros en el Internet, redes sociales y demás asociados a. Entonces, por ejemplo, eso por mencionar algunos de los escenarios en los cuales hemos contribuido o generado. Igualmente hemos ido a escuelas, hemos ido a instituciones públicas y privadas, hemos ido a colegios, hemos ido a universidades a dar charlas de todo tipo asociado al tratamiento de datos personales, por ejemplo. Y me uno a lo que acaba de explicar Salatiel, doña Mariela. Eventualmente la PROAP siempre ha estado y está a disposición de las instituciones privadas o estatales incluso para poder poner al alcance todo el conocimiento de nuestros expertos en materia de protección de datos personales. Si bien todavía no hemos trabajado de forma virtual con niños o con adolescentes, creo que podríamos encontrar el mecanismo llegado el momento, y mientras tanto pasamos toda esta situación de la pandemia. Así es que los invitamos a que si tienen alguna propuesta al respecto, nos envíen un correo a info@proap.go.cr. Creo que desde la agencia siempre vamos a estar abiertos a escuchar todas las propuestas que nos permitan acercarnos más a la población y con mucha más razón a los menores de edad. De hecho, sí, Mariela, usted nos pregunta si en el centro educativo donde están sus hijos no hubiese este tipo de consentimiento informado, o usted no está de acuerdo con el tratamiento que se está realizando de los datos de sus hijos, puede perfectamente acercarse a PROAP al 2234-0189 y realizar todas las dudas puntuales que usted tenga y ver de qué forma le podemos aconsejar lo que procede. Esa sería nuestra recomendación. Tenemos por acá Salatiel, Auer Blanco, que nos dice, finalmente usted cree que nos pueda recomendar la experiencia de algún país o de alguna otra institución que tenga muy buenas prácticas en relación al buen uso de la tecnología en menores de edad. Claro, vea, recién igual la agencia participó en algo que se llama, o participa como actor, como uno de los actores en algo que se llama la Comisión Nacional de Seguridad en Línea. Esta Comisión Nacional de Seguridad en Línea es uno de los entornos o de los escenarios en los que directamente se atiende el tema de niños, niñas y adolescentes. Y parte de la información que presentamos hoy son insumos que en su momento se tocaron en espacios de este tipo. ¿Qué es lo que hace esta comisión? Bueno, la comisión es liderada por MISIT. Básicamente es una comisión que viene tratando de trabajar y tratar temas asociados a la niñez y a la adolescencia. ¿En función de qué? De asegurar los entornos de participación de estos actores, digamos, de los niños, los menores de edad, en el ciberespacio o en este caso en línea. Se están generando, dentro de lo que se está desarrollando es una estrategia nacional de seguridad en línea, o sea, una estrategia nacional de seguridad en línea. ¿Para qué? Para atender todo este tipo de situaciones. Se recopilaron, por ejemplo, a nivel país, los marcos normativos o la normativa que había, las necesidades que se tenían, qué cosas o qué no se deberían de mejorar. Se hicieron propuestas de parte de todas las instituciones que estamos participando, porque aún no termina, o estamos por ahí, se hicieron propuestas en torno a cosas que se deben mejorar, acciones que se deben realizar y demás, todo para poder desarrollar esa estrategia nacional de seguridad en línea. Entonces, por ahí ellos son una excelente fuente de información, o podrían ser, como le digo, son liderados por MISIT, básicamente, pero serían, digamos, un escenario muy, muy, muy bueno en el caso de que usted necesitara cualquier tipo de información o algún acercamiento también en temas asociados propiamente a
a los niños y adolescentes, digamos, en línea, y cómo asegurar ese tratamiento de la información, digamos. Claro que sí, por supuesto que consulten a los expertos en el país, que somos nosotros, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. En nuestras redes sociales usualmente estamos poniendo información que puede servirles de mucha guía y nuestros asesores legales siempre están a disposición. Don Salatel, agradecerle muchísimo su participación, creo que ha sido muy enriquecedora. Le pido si en 30 segundos nos hace una corta recomendación o palabras de cierre para que podamos dar por concluida su participación. Bueno, reiterar de nuevo, la charla de hoy eran menores de edad, pero la población vulnerable son los menores de edad. Nosotros somos los que deberíamos protegerlos. En este momento somos muchos de nosotros desprotegidos porque quienes nacieron con tecnología fueron ellos, no nosotros, y entonces la brecha digital no la construyen o no la tienen ellos, la tenemos nosotros hacia con el uso de la tecnología. Entonces, si hay algo que pueda decir en este momento es: seamos más bien las personas que podamos darles el ejemplo y las capacidades verdaderamente a los niños para que puedan salvaguardar y sobrellevar de la mejor forma posible el uso de la información y la seguridad en este entorno que ya no solo los invadió por la pandemia, sino que además nos hizo darnos cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos eran más eficientes o son más eficientes y mejores utilizando tecnología y utilizando mecanismos de comunicación. Entonces, al final, esa sería como mi frase de despedida. Por favor, nosotros que deberíamos protegernos, tomamos nuestro papel, tomemos la bandera, tomemos el listón y digamos, verdaderamente, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar la cultura y vamos a proteger la información de carácter personal y la seguridad en función de ¿qué? Del conocimiento. O sea, preparémonos para cuidar a los que verdaderamente lo necesitan. Perfecto, Salatel, muchísimas gracias por tu participación. Me quedo con estas últimas palabras de don Salatel, de protejámonos con base en el conocimiento. Y es que justamente para que tengamos mucho conocimiento, la prueba ha preparado un congreso durante toda la semana que nos va a durar hasta el próximo jueves. Les invitamos a que puedan participar. Todavía tenemos abiertas las inscripciones para los talleres de mañana. Entonces todavía están a tiempo, ahorita en la tarde los vamos a cerrar, pero no se vaya a preocupar, vamos a publicar los enlaces de Microsoft Teams en nuestra red social Facebook. Puede también ingresar desde ahí y compartirlos con todos sus conocidos. La idea es que sumemos conocimiento y entre todos nos apoyemos, invitemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia y que todos podamos hacer uso de esta información que nos están compartiendo nuestros expositores. Les dejamos también nuestros datos de contacto. Recuerden que estamos para servirles. Pueden atendernos o pueden más bien localizarnos a través del 2234-0189, del correo electrónico info@proap.go.cr. Agradecerles muchísimo por su tiempo, por su paciencia durante estas casi 2 horas. Esperamos que haya sido de mucho conocimiento y de mucho aporte para cada uno de ustedes en sus vidas personales y laborales. Y nos vemos mañana. Esperamos que así sea. Que tengan una excelente tarde.